problemas que todos tenemos, los que amamos a Dios, lo amamos con sinceridad, es, quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Esta es una de las luchas. Lo cierto es que la voluntad de Dios no es otra cosa sino lo que Dios tiene en mente, lo que Dios le gustaría hacer, que no siempre coincide con lo que se hace, pero es lo que a Dios le gustaría hacer. Y ahora sí quiero que manejemos un poco de Biblia y no lo vamos a poner en las pantallas. No lo vamos a poner en las pantallas, perfecto. Porque quiero que manejemos Biblia. Entonces coja usted su Biblia y compártalo con los de al lado. Quiero que manejemos unos cuantos versículos nosotros. Entonces el primer versículo que yo quiero que venga a ver es Romanos 12:2. Romanos 12:2 lo hemos mencionado en algunos momentos en estas últimas semanas, hablando de la transformación, de los cambios en nuestra mente, pero el final del versículo es lo que me interesa ahora. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una de las primeras cosas que nos damos cuenta simplemente al leer es que para comprobar, o sea, para darnos cuenta de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que se aclara cómo es agradable y perfecta, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar el chip. Dígale que está a su lado, tienes que cambiar el chip. Renovarse. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a darnos cuenta. Fíjense qué interesante. Esto quiere decir que una persona que no ha conocido a Dios, que no ha tenido un trato de Dios con él o con ella, no puede comprobar, porque no ha renovado su mente. Esto quiere decir que también hay cristianos que no trabajando en renovar su mente, no se dan cuenta, no ven, no comprueban cuál es la buena voluntad de Dios. Porque fíjense cómo lo dice: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, si no nos transformamos por medio de renovar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, no podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, para entender la voluntad de Dios no solamente basta con decir: Señor, muéstrame tu voluntad, porque aunque te la muestre, no la ves. Aunque te la ponga delante, no la reconoces. Y muchas veces no es tan evidente. Pero si hemos trabajado en la renovación de mi mente, en otras palabras, si he dejado mi forma de pensar clásica, he dejado que venga influenciada y esté influenciada por la forma de Dios de pensar, entonces voy a descubrir, voy a entender, voy a darme cuenta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y en este tema de la voluntad de Dios, los jóvenes, yo me acuerdo cuando yo era joven, me quería casar y estaba pensando en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios. Y todos los jóvenes tenía que escoger una carrera y tenía que decir: Señor, y la voluntad tuya, y ay, no me quiero confundir, y si cojo una y cojo la otra, ¿verdad? Cuando iba a entrar al seminario: Señor, será tu voluntad. Yo tenía otras cosas que tenía en mente, entonces, ¿será tu voluntad? ¿No será tu voluntad? Y esas luchas, la época de joven aquí en la iglesia, además en esta iglesia, no en este lugar, pero esta misma iglesia, hace ya bastantes años atrás, entre los jóvenes estaba el tema de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y quiero que demos un paseo por la Biblia. Vamos a ver 4 o 5 versículos que hablan de la voluntad de Dios y nos dan algunas pistas, aunque luego me iré por otro lado, pero quiero poner esto de introducción. Número 1, quiero que sepa que la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Dios no se equivoca. Y Dios no corrige sus planes porque Él se equivocó. Corrige sus planes porque nosotros no hicimos lo que teníamos que haber hecho, con lo cual ya cambiaron las condiciones y ahora Él tiene que pensar otro plan porque el que ya estropeamos el anterior. Así que tiene que inventar otro. Y si tampoco lo hacemos, pues va a tener que inventar otro. Y así yo creo que lo traemos un poco de cabeza al Señor, porque somos duros nosotros también. ¿Cuántos saben que son duros de cabeza? Somos duros de cabeza. Menos mal que tenemos un Dios paciente. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que la voluntad de Dios
es perfecta. Lo que Dios haya pensado para tu vida no se equivocó. Si no tienes eso claro, vas a pensar en un Dios que es confuso y que va corrigiendo sobre la marcha los errores que Él tiene. Olvídate, lo que Él planeó para tu vida y para mi vida, es perfecto. Entre 1.000.000 de planes, el de Él es el único bueno. Los demás podrían parecer, pero ninguno es bueno. El único bueno, perfecto, es el de Dios. Ahora, otra cosa que quiero que te quede claro es que aunque pone que es agradable, lo de agradable tiene que ver con el final. El final de la historia es agradable, pero quizá el trayecto no va a ser tan agradable. Y te voy a dar un par de textos. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:17, apunta por ahí. Primera de Pedro 3:17. Y si lo estás buscando, entonces lo lees conmigo. Primera de Pedro 3:17 y deja el dedito por ahí porque luego vamos al 4. Primera de Pedro 4. Pero Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor, diga conmigo, mejor es que padezcáis haciendo el bien. Eso de padezcáis no sé si suena mejor, pero dice aquí mejor. Mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, que la voluntad de Dios sea perfecta no quiere decir que el trayecto hasta su cumplimiento va a ser de rosas, ni tampoco necesariamente que sea agradable. En el Primera de Pedro 4:19, Primera de Pedro 4:19, sigue Pedro explicando y dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. O sea que da a entender que se puede estar haciendo la voluntad de Dios y pasando un mal rato. Puede ocurrir. El que tú estés pasando por una situación crítica no quiere decir necesariamente que estás fuera de la voluntad de Dios. Pudiera ser que sí, pero también pudiera ser que no. Porque en el trabajo de hacer la voluntad de Dios, todo no es perfecto. En el sentido de ser feliz, de disfrutar, de tener abundancia. No. Lo que es perfecto es el que Él lo hizo para tu bien. Eso es perfecto. El final de la historia es perfecta. El final de la historia es agradable, pero no quiere decir que la trayectoria necesariamente sea agradable también. Hay otros momentos en el Nuevo Testamento donde Él mismo afirma, yo he venido para hacer la voluntad del Padre. Entonces Él condiciona toda su vida, toda su forma de actuar, la condiciona para hacer aquello que Dios esperaba, el Padre esperaba que Él hiciera. Y en definitiva es la lección para todos nosotros. Dios está esperando que cada uno de nosotros, independientemente de nuestros sueños y de nuestras ilusiones o nuestras cosas, ¿verdad? Que todos nos las creamos, decidamos, no Señor, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Por ejemplo, ejemplo práctico. Usted entró en el año con el firme propósito de hacer dieta, ¿sí o no? Amén. Entonces usted pasa por delante de Granier. ¿Granier? Granier. La pastelería, panadería Granier. Entonces pasa por delante y se enfrenta a una muy dura realidad, para algunos más dura que para otros. Y es, primero, ¿miro o no miro? Ya si mira, peor, ¿verdad? ¿Entro o no entro? Uno puede decir, bueno, voy al baño. No, no vas al baño. ¿Me acerco al mostrador o no me acerco? Son decisiones durísimas, diga que no. Son decisiones duras. Entonces es una lucha entre lo que tú quisieras o lo que algo dentro de ti te pide y lo que tú sabes que está bien. Y la lucha con el cristiano en la vida cristiana es igual.
Solo que la voz no es la tuya que dice, no, porque si no engordo, si no tal, si no me subo los kilos. No, no es esa. La voz es de Dios diciéndote, por ahí no, porque al final de ese camino, fatal. No, sigue mi consejo. Y entonces Dios te da el consejo. En otras palabras, Dios te dice cuál es su voluntad. Porque Dios ya sabe el final del camino de su voluntad. Es agradable y perfecto. Lo que no es tan agradable y tan perfecto es el final del otro camino que dentro de ti te nace, que quieres, que, yacho, pero es que a mí me gusta esto, es que, ay, y no sabes de qué fiarte, si de tus sentimientos o de tu razón. Pero uno tiene que posicionarse, uno al final tiene que decidir. Y la pregunta es, ¿quién decide? Dime, ¿quién decide en tu vida lo que terminas haciendo? Entraste a Gananier, te compraste el dulce y te lo comiste. ¿Quién decidió? Dijiste, no, ni miro, ni paso, ni nada. Yo sigo de largo. ¿Quién decidió? Entonces, ¿quién está gobernando eso? Esto es importante. Por eso la voluntad de Dios nunca será impuesta. La voluntad de Dios siempre será a ti, en tu decisión, en tu voluntad. Es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Y digo, no, yo voy a hacer lo que Dios dice. Entonces las dos voluntades se alinean y terminas consiguiendo lo que Dios tenía preparado para ti. Tengo más versículos, pero quiero ir un poquito más rápido. Por ejemplo, los que hacen la voluntad de Dios claramente, dice en Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y por si tú podías pensar que no era grave hacer o no hacer su voluntad, que es una opción, pero que total da igual. No, te equivocas. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y está hablando de la eternidad. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el día que nos presentemos delante del Señor, porque todos nos vamos a presentar delante del Señor, da igual si crees, si no crees, si le apetece, si no le apetece, todo eso da igual. Todos daremos cuenta a Dios, estaremos un día delante de Dios, seremos medidos por cómo hicimos la voluntad de Dios. Por eso es tan importante descubrir. Miren, no vale, ayer tuvimos una boda, ¿no vale casarse con cualquiera? No es lo mismo casarse con cualquiera que casarse con la persona que Dios ha planeado, ha pensado mejor para ti. No es lo mismo trabajar en cualquier cosa que encontrar el trabajo que Dios tiene para ti. No es lo mismo vivir en cualquier sitio que vivir en el sitio que Dios tiene para ti. No es lo mismo comprarse cualquier coche que comprarse el coche que Dios tiene para ti. Quiero centrar y deme 10 minutos nada más para la frase de hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mire, en lo de hágase tu voluntad, si pensamos en el Padre Nuestro, en esa oración, la primera parte es Padre Nuestro que estás en los cielos, ahí no hay nada que pedir, es simplemente ni expresar, simplemente es un reconocimiento, ¿no? ¿A quién me dirijo? Antes de llamar a mi esposa, le digo, esposa, bueno, no digo esposa, pero... Y entonces ella me mira y entonces le digo. Entonces, esto es, Padre Nuestro que está en los cielos. Entonces, Señor, voy a hablarte a ti, Padre Nuestro que está en los cielos. Y luego hay 3 frases. La primera es, ¿cuál es? Sea santificado tu nombre. Sea santificado tu nombre. Sea. Medio abstracto eso de sea. La siguiente, ¿cuál es? Venga a nosotros tu reino. Venga. O sea, que venga. Y la tercera, hágase tu voluntad. O sea, esa oración a mí es que siempre me ha traído un poco de calle. Y estos días está dando yo de vuelta. Eso de, venga, ¿cuándo? ¿Quién lo va a traer? O sea, esa oración ¿a quién se le hace? Porque yo se lo estoy diciendo a Dios, está claro. Pero a mí, por ejemplo, sea santificado tu nombre, ¿no? O santificado sea tu nombre. Y se lo estoy diciendo a Dios. Póngase en mi lugar. Bueno, usted a lo mejor lo tiene más fácil, pero yo lo tengo complicadísimo. Digo, santificado sea tu nombre. Y entonces Él está arriba, ¿no? Arriba, mirando para abajo. Santificado sea tu nombre. Ah, pues está bien.
Pues no sé qué tengo que decir. Gracias. No he terminado, ¿eh? No. Mira, y que venga a nosotros tu reino. Y el de arriba, que venga el reino. Vale, pues estupendo, pues sí, qué bien. Es una oración rara. Y la otra, mira, y que se haga tu voluntad. Sí. Pues vale. Vamos a ver. Dígale al que está al lado suyo que se haga tu voluntad. Dígase. O sea, vamos a ver si consigo comunicarme. Es que tú le digas al que está al lado que se haga tu voluntad y nada es lo mismo. ¿O qué? ¿Te das cuenta? Que se haga tu voluntad. Suena raro. ¿A quién me estoy dirigiendo? Que se haga tu voluntad. ¿Y quién es el responsable de que se haga su voluntad? Porque es que al final le estamos echando sin querer la responsabilidad a él. ¿Verdad? Que se haga tu voluntad. Entonces, viene, por ejemplo, están los rusos peleados con los ucranianos. Y yo digo, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. No estoy seguro. Hay algo que no me cuadra en todo eso. Que se haga tu voluntad. A ti te acaban de decir ahora que se haga tu voluntad. ¿Qué entendiste por eso? ¿Qué tienes que hacer? Y ahí es donde yo me lío, porque al final lo que le estamos queriendo decir es, Señor, que se haga tu voluntad, pero es que lo que queremos decir es, mira, Señor, en otras palabras, impón tu voluntad. Eso no lo va a hacer jamás. Jamás Dios va a imponer su voluntad. Jamás, porque por eso nos dio el libre albedrío. Por eso nadie le puede echar la culpa a Dios de nada. Porque todo lo que ocurre es consecuencia de la desobediencia de cada uno de nosotros. Y si no es de nosotros, es de otro. El que se haga tu voluntad en esa manera, lo que le estamos diciendo al Señor es, manéjanos como títeres, maneja esto, Señor, que va mal. Eso no funciona así. Entonces, cuando usted ora y dice el Padre, hágase tu voluntad, ¿qué entiende usted por eso? ¿A quién le tiró la pelota para que juegue ahora? ¿Quién es el que recibe ese mensaje? ¿Dios? En absoluto. Él quiere hacer su voluntad. El problema es que el hacer su voluntad pasa por la voluntad tuya. Tenías que haber hecho algo que tú sabías que tenías que haber hecho. Tú sabías que esa era la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no se hizo la voluntad de Dios? Y esto es un problema. Entonces, ¿a quién me estoy dirigiendo? Y aquí es donde yo quiero ir a resumir un par de cositas. Porque yo sí creo que esta oración tiene que tener algún sentido. Si Jesús mismo la puso. No enseñó otra cosa, enseñó esto directamente. Dijo, así es como tenéis que orar. Mire, el propio David conocía bien a Dios porque él vivía en una intimidad con Dios. Pero el propio David, en el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo me pregunto, ¿a quién le está hablando? Bueno, a lo mejor me está hablando a mí para que yo me entere. Está bien. Pero esa acción, ¿en quién queda la responsabilidad? Es decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién tiene que llevar eso a la acción? ¿Dios? Dios no. Porque el deseo de Dios es que se cumpla su propósito en todo. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Que los enfermos sean sanados. Que esa es su voluntad. Entonces, ¿por qué no se sanan? ¿Por qué no te va bien? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay un desorden?
Pero tú no puedes decir que el desorden que hay es porque Dios es la voluntad de Dios. ¿Estamos locos o qué? La voluntad de Dios no es eso. Estamos diciendo, mueren 120,000 niños abortos al año. ¿Tú te crees que es para decir, bueno, será la voluntad de Dios? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? Sinceramente, no pensamos lo que decimos. Yo creo que entonces lo de hágase tu voluntad, primeramente manifiesta un deseo. ¿Un deseo? Claro que sí. Como cuando digo, Dios te bendiga. Manifiesta un deseo. Pero también debe haber algo más. Es una intercesión a Dios, que Dios te bendiga. Padre, bendícelo. No es solamente, te deseo que te vaya bien. Y a mí eso que no me da nada, que tú me desees que me vaya bien. Dile a que está a tu lado, te deseo que te vaya bien. Y el otro que dice, pues gracias. ¿Pero tú crees que eso le cambió la vida? ¿Le cambió la vida? ¿Le hizo algo? Nada, una sonrisa. Es que, pero eso no es. Entonces, hágase tu voluntad no es. Pero sí es, primero, número uno, expresa un deseo. Señor, mi deseo es que se haga tu voluntad. Pero claro, eso conlleva algo más. Como David cuando dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es una manifestación de un buen deseo. Pero ese deseo, si no lleva acción, evidentemente no va a ningún lado. Entonces, ¿a quién se lo decimos? Le voy a decir a quién se lo decimos. Le estamos hablando al mundo espiritual. Estamos dando una orden en el mundo espiritual, que aunque la va a escuchar Dios, no tiene mucho que ver con Dios, sino con lo que no es Dios. Y ahí es donde yo voy. Son declaraciones de lo que, siendo la voluntad de Dios, tú deseas que eso ocurra. Fíjese en esto. Estaban los discípulos en la barca. Jesús también. Dice que estaba echado en la popa. Y cuando vino la tormenta, los discípulos tenían miedo. Y los discípulos despertaron a Jesús. No, Jesús, que perecemos. Y la Biblia dice que Jesús se enojó. Se molestó. Pues yo no creo que era porque lo despertaron. No creo que eso fuera mucho lo que le importaba. No, dice que les reprendió por la incredulidad de ellos. Entonces lo que claramente da a entender esa escena es que Jesús estaba tranquilo y aunque se levantaba una tormenta, en su interior, muy interior, él confiaba que aquellos que estaban allí se levantaran e hicieran lo que él terminó haciendo. Por eso recriminó la incredulidad de ellos, no el que le despertaran. ¿Qué fue lo que hizo Jesús que tenía que haber hecho los discípulos? Haberse parado y haber dicho, a los vientos les digo que se calmen y al mar que se calme. Y se acabó. Y entonces, ¡tuf! Calma chicha. Por la incredulidad de ellos, dice que les reprendió. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Queda clara que la voluntad de Dios era que aquellos hombres se hubieran puesto en su lugar y le dijeran a los elementos, se cambian en el nombre de Jesús. Es una declaración a los elementos que me tienen que obedecer. Porque Jesús enseñó que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a aquella montaña, montaña, te arrancas de ahí y te plantas en el mar. Lo dice Jesús, no yo, lo dijo Jesús. Y la montaña tiene que plantarse en el mar. ¿A quién le estoy hablando? ¿Le estoy hablando a Dios? No. Estoy hablando a la propia naturaleza, donde dice la Biblia que ahora Jesús recuperó para el hombre la autoridad que había perdido. Y el mismo Jesús le dice que tiene autoridad sobre los elementos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, no se queda solo en un, mira Señor, no. Es un compromiso de acción. Hágase tu voluntad. Y entonces yo agarro y digo, Dios dijo que orásemos por los enfermos.
que pusiéramos la mano sobre los enfermos, y esto es un ejemplo entre muchos otros, y que le dijéramos a los enfermos, sé sano, y el enfermo sería sano. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que el enfermo se sane. ¿Y por qué no se sana? Porque no hemos ido con fe a poner las manos en el enfermo para que el enfermo se sane. Entonces, no es que no se sana porque es la voluntad de Dios que siga enfermo. No, la voluntad de Dios es que se sane, porque ya lo dijo. Pero requiere que tú y yo entremos en acción acordes a la voluntad de Dios, y aun creyendo lo increíble, para que ocurra lo que Dios ha dicho, su perfecta voluntad. Entonces, una de las cosas es declaración de buenas intenciones, que está bien, pero no es suficiente. Otra es el tomar autoridad sobre los demonios, sobre las circunstancias, porque Él me los dio a mí. Porque los demonios se sujetan a la palabra de un cristiano cuando habla en el nombre de Jesús. Entonces, el hágase tu voluntad no es algo que lo tiene que hacer Dios, no. Lo tengo que hacer yo tomando la acción que tengo que tomar. Y entonces le hablo a los elementos, le hablo a los demonios, le hablo a las circunstancias y le ordeno que se alineen con la voluntad de Dios.